La merienda es una comida a la que no se le da la importancia quizás que se merece. Todos tendríamos que merendar, aunque entre el almuerzo y la cena transcurren muchas horas y el organismo necesita un aporte nutritivo. Y quien más necesita ese aporte pues son los escolares. Nos lo recordará hoy Eulalia Vidal, nuestra experta en nutrición. Antes de entablar conversación con ella, vamos a ver este reportaje. Actualmente la jornada de trabajo de muchos niños y adolescentes no termina cuando acaba el horario lectivo en la escuela o el instituto. Las actividades extraescolares pueden ocuparles entre 2 y 3 horas más y suelen retrasar su vuelta a casa por la tarde. Hay actividades extraescolares más creativas como la música o la pintura. Hay otras que les exigen más esfuerzo intelectual, como las clases de idiomas, y claro está, hay las actividades deportivas. Niños y niñas, chicos y chicas están en etapa de crecimiento y es importante que su alimentación sea variada y equilibrada para asegurar que tendrán energía suficiente para jugar a baloncesto o entrenar para un partido de fútbol. Según algunos estudios, el 80% de los escolares españoles meriendan, pero el porcentaje disminuye muy significativamente cuando entran en la adolescencia, quizá porque les parece que merendar es infantil. Educarles en la idea de que una merienda saludable es una buena manera para evitar atiborrarse de comida a la hora de la cena también sería una herramienta útil para combatir el sobrepeso y la obesidad. Bueno, pues veamos qué tiene que contarnos Eulalia Vidal. Muy buenas tardes, bienvenida Eulalia. Buenas tardes. Bueno, hemos visto que muchos niños, tras su jornada escolar, toca hacer extraescolares, actividades deportivas. ¿Estos niños tienen que merendar o con el almuerzo es suficiente? A ver, como vimos en el vídeo, la merienda la tendríamos que hacer todos, porque realmente desde la hora de la comida hasta la de la cena son muchas horas. Lo que pasa es que los niños tenemos que pensar que están en etapa de crecimiento. Son niños que a la tarde muchas veces, o la mayoría de las veces, tienen deberes para hacer, tienen que estudiar, tienen que hacer ejercicios. Entonces, lo que no puede ser es que coman sobre la 1, que cenen a las 8:30, 9 y que estén tantas horas en ayuno, lo cual evidentemente la merienda la tienen que hacer, hagan o no hagan extraescolares, lo tienen que hacer todo el mundo, porque realmente estar tantas horas sin comer lo que hace es que por la tarde, cuando tienen que hacer ejercicio o bien tienen que hacer los deberes, la capacidad de concentración y de rendimiento es mucho más bajo, lo cual el cuerpo se resiente. Perfecto, tenemos que merendar, queda claro. Exacto. Eulalia, pero ¿en qué consiste esa merienda? Claro, el gran problema de las meriendas es que hoy en día incluso a veces veo niños que salen de la escuela y son capaces de tomarse una bolsa de patatas o bien algo de bollería. A ver, el cuerpo lo que no necesita antes de hacer un ejercicio, ya sea básquet, fútbol o hacer una actividad extraescolar como puede ser la música o pintura o incluso irse a casa para hacer los deberes, lo que no necesita es grasa y mucha proteína, lo que necesita es la fuente de energía, que estos son los famosos carbohidratos que siempre hablamos, que sería pues eso, el pan, alguna fruta o incluso frutos secos. Entonces, realmente, ¿qué tendría que ser una merienda correcta? Alimentos recomendados. Yo siempre digo que la base tendría que estar en el carbohidrato, que lo tenemos aquí. Puede ser un poco de pan, pueden ser unas galletas, pero galletas de este tipo, sin mucha chocolate, ni mucha grasa, con un poco de chocolate, por ejemplo, o poner un poco de queso, un poco de jamón. Y no tiene que ser muy grande, simplemente un bocadillo pequeño para después poder hacer cualquier tipo de actividad. Esto sería, por ejemplo, la merienda. Otra podría ser, por ejemplo, un yogur y una fruta. Intentar frutas como el plátano o la manzana, que no tienen mucho azúcar y así esto les permite tener esta energía durante más tiempo, ¿no? Ya sea por actividad extraescolar de fútbol, básquet o bien cualquier otra. Y otra opción también sería, por ejemplo, el yogur y unos frutos secos. Lo que ocurre es que aun siendo esta una merienda pues, importante, lo que nos ocurre muchas veces en las extraescolares es que si el niño, la extraescolar es básquet, fútbol, muchas veces solo hay media hora entre la hora que finaliza la escuela y empieza la actividad, lo cual esta merienda tendría que ser media horita o incluso 45 minutos antes, para que el niño, cuando empiece su actividad, haya hecho un poquito ya la digestión, ¿no? Esto no ocurre tanto si el niño después va a hacer deberes o tiene que pintura, porque bueno, realmente el problema de la digestión no se manifiesta tanto como en el caso del ejercicio. Pero lo que es importante es que el niño, entre la hora de la comida y la de la cena, coma alguna cosa de merienda, porque si no también ocurre que llega la hora de cenar
y tienen mucho apetito, entonces comen más. Claro, Eulalia, pero haciendo hincapié en la bollería, tú mencionabas antes que hay muchos niños que antes de llevar a cabo su actividad física, su deporte, su extraescolar, abusan de la bollería. Exacto. ¿Qué riesgos implica para la salud? Más que riesgos, claro, lo que implica es que nuestro cerebro, para poder pensar en actividades más intelectuales o bien para hacer ejercicio, nuestro cuerpo, lo que necesita es glucosa, lo que necesita es una fuente de energía saludable y esta la encontramos en los carbohidratos. ¿Qué ocurre cuando utilizamos alimentos muy ricos en azúcares, grasas? Pues que hacemos una subida muy alta de azúcar y después la bajada es tan pronunciada que volvamos a estar cansados, falta de concentración, y en la grasa ocurre lo mismo. La grasa no es la fuente de energía principal y tomar alimentos muy ricos en grasa lo que hacen es que enlentecen la digestión. Cuando más grasa es una comida, más tiempo requiere para hacer la digestión, lo cual no es muy saludable entrar a hacer un ejercicio cuando realmente necesitas la sangre a nivel muscular para poder rendir y la tienes en el estómago porque estás haciendo la digestión. Claro, aquí no hay excepciones. Bollería descartada por completo. Tendríamos que tomar un carbohidrato con una fruta o un carbohidrato con un yogur, unos frutos secos, pero no ir a productos que llevan o mucho azúcar o llevan mucha grasa. Vale, perfecto. Y entonces, Eulalia, cuando acaban de jugar ese partido, ¿tienen que tomar algo o ya con la merienda previa es suficiente? Lo que es importante después de hacer el ejercicio es que se hidraten, ¿eh? Yo incluso diría que durante la hora y media que puede durar esta actividad, estos niños tienen que beber agua, ¿eh? Y no hace falta beber bebidas... Sí, vale. En una hora de ejercicio no hace falta beber bebidas de estas isotónicas con minerales. En una hora de ejercicio no hace falta. Lo que ocurre es que después, si tenemos que elegir entre tomar una fruta, un zumo o un bocadillo, yo casi diría que el zumo es lo más importante, porque después de una pérdida muy alta de glucosa, lo que tenemos que hacer es reponer estos depósitos, ¿vale? Y una fruta lo hace y un zumo de fruta también. Lo que ocurre es que muchos niños, cuando salen de hacer ejercicio, toman un pequeño bocadillo. También estaría bien. El problema de tomar un bocadillo sobre las 7, que es la hora que a veces salen... Batido incluso, ¿eh? También. ¿Perdón? Toman batido después también estaría del partido. Bien, porque es un poco de leche, con un poco de frutas... No, también estaría bien, ¿eh? Que no tenga mucha grasa y que sea lo más natural posible. Lo que ocurre es que tomar el bocadillo a veces los niños pierden el apetito a la hora de cenar. Entonces lo que recomendamos es que se hidraten bien, que tomen alguna fruta o un zumo o un pequeño bocadillo, si no hay problemas a la hora de cenar, y ya que se esperen a la hora de cenar. Y a la hora de determinar la merienda, ¿es sensato que digamos, bueno, pues hoy voy a merendar un poquito más porque voy a estar en lugar de 1 hora, 2 horas corriendo alrededor del patio? Este es el tema, es decir, tendríamos que, si realmente son 2 horas, yo diría que la merienda tiene que ser la misma. Lo que pasa que deberían tomar al cabo de una hora alguna barrita de estas energéticas que llevan carbohidratos, porque no porque tomes todo el carbohidrato antes de hacer el ejercicio va a ser útil. Lo que tienes que hacer es, a medida que los depósitos van bajando, tú los vayas llenando. Entonces, en 1 hora de ejercicio, solo que tomen un poquito, pues una fruta, un yogur, unos frutos secos, un bocadillo pequeño, esto es suficiente. Lo que tendrían que hacer, si son 2 horas, es al cabo de 1 hora, pues tomarse alguna barrita, algún producto de estos. Evidentemente, depende de la actividad que vais a hacer, no es lo mismo ir a hacer música que ir a hacer ejercicio como básquet, fútbol, algún tipo de actividad. Aquí sí que diría que las personas que hacen ejercicio tendrían que tomar un poquito más la ración, un poco más grande que los que realmente no lo hacen, pero la merienda la tienen que hacer todos. Pues desde luego, vámonos a merendar. Eulalia Vidal, muchísimas gracias por los consejos, te esperamos la semana que viene.